Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. ¿Y qué calor hace? Hoy hemos estado con mucho calor en esta temporadita, ¿verdad? Muy rico el calorcito. Y bueno, pues en el tema pasado estuvimos hablando que el diablo irá de nosotros, pero tenemos que recordar que hemos estado hablando de que Dios nos dio autoridad y debemos de tomarla a través de estar enfocándonos correctamente en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario para poder pararnos firmes en esa autoridad que el Señor ya nos dio, eh, sabiendo que tú y yo tenemos que tomar la responsabilidad para poder actuar en el propósito que Dios nos ha dado, porque una vez que aceptamos y tomamos las responsabilidades, que damos esos pasos de fe, y entonces podemos entender que nos ha sido dada autoridad, que el Señor Jesucristo ya no va a hacer nada más por nosotros de lo que ya hizo, que fue todo. Y entonces lo que tenemos que hacer es accionar la palabra de Dios en nuestras vidas, pero no haciendo cosas alocadamente, cosas que no tienen sentido, tomando decisiones o declarando palabras que van en contra de lo que la palabra de Dios nos habla, de quiénes somos en Cristo y de lo que Él es en nosotros. Recuerda que 2 Pedro capítulo 1, versículo 2 nos habla de que gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando tú y yo estamos en esa responsabilidad del conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Cristo, de su obra completa y terminada, es que vamos a poder accionar esa autoridad como creyentes en nuestras vidas. Estuvimos hablando de Santiago capítulo 4, versículo 7, que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es muy importante que bajo esa responsabilidad que tenemos como creyentes podamos estar firmes, resistiendo. ¿Y cómo vamos a resistir al diablo, a toda la oposición y a todas las cosas que quieren venir a derrumbar, a atacar, a devorar tu vida, a traer enfermedad, mentira, depresión, engaño? Pues es solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, de permanecer en la palabra para poder resistir, porque es nuestra única manera de estar resistiendo. Viene la adversidad, viene el engaño, viene la mentira, todo aquello que quiere moverte de la verdad, de la bendición de Dios. Y entonces cuando tú y yo nos afirmamos en la palabra, declarándola, meditándola, permaneciendo en ella, viene el pensamiento equivocado y lo resistes con la palabra de Dios, posicionándola en el lugar correcto, maximizando la palabra de Dios más que todo problema, maximizando lo que la Biblia, las escrituras, su palabra hablan de quiénes somos en Cristo, de lo que tú ya eres, de lo que ya nos fue concedido por gracia. Y entonces así poder vivir bajo la ley de la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús y disfrutar de esa plenitud de Dios. Resiste al diablo y él va a huir, pero que no seas tú la persona que huya, que no seas tú quien se dé por vencido. No puedo, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y cuando tú dices ya no sé qué hacer, quiere decir que estás quitando la palabra de Dios de tus pensamientos, de tu corazón, estás bajando las defensas, te estás distrayendo y entonces no estás poniendo atención, no te has enfocado correctamente en el mensaje de verdad, en ese mensaje de poder que es la palabra de Dios, para que puedas entonces apropiarte de la bendición, resistir para que huya todo aquello que se vaya de tu vida, todo aquello que te quiere estorbar o derrumbar. Y eso es tomar autoridad como creyente. Estuvimos también meditando y estudiando Lucas capítulo 9, versículo 1, que nos habla o que nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Ves cómo la palabra misma se confirma? Y entonces, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. El Señor Jesucristo nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, porque tú y yo somos discípulos del Señor Jesucristo a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de nacer de nuevo, de creer en su obra redentora completa y terminada. Y entonces, cuando tú te paras y te posicionas correctamente en esta verdad de la palabra, porque lo has creído por la fe, por lo que dice su palabra, lo, lo, lo tengo que resaltar para que nos quede claro, lo podamos entender una y otra vez, por qué es que permanecemos en el poder de Dios y en su autoridad a través de su palabra, a través de lo que Jesucristo declara y nos ordena que hagamos a través de su palabra. Y entonces tomemos esa autoridad y ese poder lo podamos ejercer en nuestras vidas, tomando esa responsabilidad de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Sobre quién? Sobre todos los demonios y para sanar todas las enfermedades. Entonces, aquí esto es la clave de Dios para nuestras vidas, porque una y otra vez te la pasarás pensando y nos la pasaremos a lo mejor tratando de entender, de alcanzar las promesas de bendición, y el creyente no puede vivir en lo mejor de Dios porque no entiende, no conoce, no disiernes, porque no estás claro en su palabra. Entonces hay que tener claridad y repetirlo una y otra vez y meditarlo una y otra vez. Es lo que nos va a ayudar y nos va a llevar a poder disfrutar de vivir en lo mejor de Dios, teniendo y tomando esa autoridad como creyentes. Mateo 11, versículo 12 nos dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es esa violencia que debemos de tomar tú y yo? Pues la violencia de la verdad, de la palabra poderosa de nuestro Señor y Dios, de nuestro Señor Jesucristo, al permanecer en su palabra, permanecer en su verdad, resistiendo, ya no como el que se mete al campo de batalla a pelear, pero peleando y declarándote más que vencedor desde la victoria que Él ya nos dio. Es por eso que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y un ejemplo muy claro que el Señor Jesucristo nos enseñó para que nosotros estemos caminando hacia esa autoridad es en Marcos capítulo 1, versículo 25, que dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces, una sola vez el Señor Jesucristo reprendió al demonio, al diablo, y él salió del joven lunático. Así es que tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra. Tenemos que estar muy claros para poder caminar en esa bendición de Dios en nuestras vidas. Y algo muy interesante que te voy a platicar el día de hoy para que podamos tener un mayor aprovechamiento de la palabra en nuestras vidas. Dani, ¿me puedes traer un poquito de agua? Y me volteas tantito el abanico. Discúlpenme, es que como tienen el abanico así muy directo, como que creo que me está resecando un poquito la garganta. Hoy voy a tocar un tema respecto a la conciencia, porque es importante que entendamos cómo es que a través de la conciencia tiene un efecto muy poderoso en nuestra conexión, en nuestra relación con Dios.
Y depende de esto que tú y yo podamos ser libres para poder disfrutar de lo que somos en Cristo Jesús, pero muchas veces nos puede estorbar la conciencia o nos puede llevar a ser libres, que es lo que debemos de tomar en nuestras vidas esta bendición. Y te voy a invitar a que me acompañes a la palabra, a Jeremías 29:11. Que nos dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios es bueno y tiene un plan para tu vida, pero la mayoría de los creyentes no están viviendo ni disfrutando esta bendición que la palabra habla. Los planes de Dios, los planes que tiene para nuestras vidas son de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y la esperanza significa una intensa anticipación del bien. Y entonces, ¿por qué de repente viene confusión a la vida del creyente preguntándole a Dios cuál será su voluntad en sus vidas, si Dios tendrá planes de bendición respecto a una cosa, respecto a un trabajo, respecto a un nuevo proyecto de vida, respecto a su salud, respecto a sus relaciones familiares, etcétera. Pero en realidad, vivir en lo mejor de Dios, en el bienestar de Dios, que es vivir en lo mejor de Dios, realmente pocas personas son los que disfrutan de esta gran bendición. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos, hay muchas doctrinas equivocadas en donde en su conciencia empiezan a meter argumentos, empiezan a concebir eh, pensamientos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios, a la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió. ¿Por qué? Porque a través de tener una conducta, un carácter, o haber tenido una historia de vida o actitudes en la vida del creyente, te llevan a determinar que tu conciencia te limita para poder ir hacia adelante en lo que Dios ya hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, en lo que el Señor Jesucristo ya hizo. Y entonces podemos limitarnos en nuestras vidas respecto a las promesas de bendición. La mayoría de los cristianos ni siquiera tienen la más mínima idea de cómo opera la conciencia en la vida del creyente y cuál es su efecto tan profundo en la relación de Dios. Porque si esto operara de una manera correcta en la vida del creyente, teniendo una sana conciencia, teniendo una claridad respecto a lo que somos en Cristo y su palabra poderosa que nos lleva a libertad, que nos lleva a bendición, que nos lleva a poder disfrutar de la plenitud de Dios y tener una vida, un proyecto de vida, una relación familiar, una relación matrimonial con tus hijos, en tu trabajo, éxito, a tener ese éxito, la gente tiene un conflicto respecto a su conciencia y empiezan a batallar con el temor y empiezan a batallar con la vergüenza, con la culpa y viene la duda en sus vidas de que si sería el plan de Dios o no sería el plan de Dios. Y esto les impide recibir lo mejor de Dios, que es vivir en su palabra, que es disfrutar de la plenitud de Cristo, que es disfrutar de ese sacrificio
de esa obra completa y perfecta que Él ya hizo. No quiere decir que no tengas obstáculos, no quiere decir que puedan venir ciertas dificultades en tu vida, porque en el proceso de aprender a transformarte a través de la renovación de tus pensamientos para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la gente, el cristiano, el creyente, estoy hablando del nacido de nuevo, del que ya le recibió, del que ya le reconoció como su Señor y Salvador, y que está caminando en el proyecto de estar meditando en su palabra para poder aprender y el camino, el propósito de Dios, lo que el Señor ya escribió de nuestras vidas, como lo dice el Salmo 139, el versículo 14 al 17. Es muy importante conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres, pero esto es a través de permanecer en la palabra de Dios, para que esa palabra permanezca entonces en nosotros y esos pensamientos sean renovados de tal manera que ningún argumento, que ninguna doctrina que el hombre quiera imponer respecto a su opinión personal y a su sentir personal, que es muy respetable, pero va completamente en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, pues no hay más alto honor, no hay más alta autoridad de la verdad que la palabra de Dios. Y esa debe de ser tu bandera, esa debe de ser tu guía para caminar y entonces poder deshacerte del temor, de la vergüenza, de la culpa y de la duda. Pero esto no va a salir si no permanece la palabra de Dios, si no la maximizamos, si no lo ponemos como lo mejor, como lo más grande, como lo más importante, como aquello que tiene más valor sobre todas las cosas, para que cualquier concepto, para que cualquier diagnóstico, para que cualquier situación difícil, simple y sencillamente pueda estar debajo de la autoridad y del poder de la palabra de Dios. Y así poder apropiarte de su bendición y no tener una conciencia que te afecta, que no te permite avanzar hacia la meta o hacia el propósito de Dios en tu vida, porque esa conciencia de que si estuvo bien, si estuvo mal, de que seré acepto delante de Dios, es que me he equivocado mucho, no, toda mi vida he hecho cosas muy malas y quizás las sigues haciendo, claro, no las debes de seguir haciendo, porque el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas eh, y el fruto del Espíritu que ya mora en nosotros nos debe llevar a, a esa fe con obras dignas del arrepentimiento, dignas de ser un hijo de Dios y de lo nuevo que somos en Él, de esas nuevas criaturas, de esa nueva especie jamás existida. Y probablemente te puedas sentir como raro, como que alguien que diga, ay, es que sí quiero hacer lo bueno, pero pues hasta me siento raro, mejor sigo haciendo lo malo para que no me desconozcan, ¿verdad? Pero no es así. Debemos de aprender que tener una conciencia conforme a la palabra de Dios, por lo que estamos aprendiendo, por lo que estamos meditando, porque le permitimos gobernar, perseverar, predominar en nuestros pensamientos. Eso es lo que nos lleva a tener una buena conciencia y entonces poder ser libres para tener una relación excelente en, eh, con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra, y que entonces puedas sentirte feliz, alegre, libre cada día de tu vida. Hechos 24:16. A ver, vamos a Hechos. Mira, es bien importante que podamos entender acerca de la conciencia, porque en este capítulo Pablo estaba siendo llevado a juicio, lo querían juzgar porque estaban hablando mentiras de él.
Y entonces los religiosos, entonces él comenta esto, teniendo esperanza en Dios, desde el 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La Biblia habla mucho y dice mucho sobre la conciencia. Entonces, debemos de tener una conciencia irreprensible o sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y cómo vamos a perseverar en ella? Pues solamente a través de hablar la verdad, de hablar la palabra de Dios, de hablar la verdad que estamos aprendiendo y que estamos afirmando en nuestras vidas para estar firmes, arraigados y cimentados. ¿Por qué? Porque la palabra no necesita que le ayudes para defenderla. La palabra misma tiene poder para actuar en la vida de las personas. Si alguien te rechaza porque tú hablas de la verdad de la palabra de Dios, pues es su problema. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes una conciencia sin ofensa, o como dicen otras versiones o la Reina Valera acerca de una conciencia irreprensible. Debemos de ser muy determinados, responsables y firmes en tener una conciencia buena, una conciencia sin ofensa. ¿Para qué? Para que hablando la palabra de Dios, tú estés caminando para tener esa perfecta relación, no tan solo con Dios, con su palabra, con su Espíritu Santo que mora en nosotros, sino con todos los hombres respecto a ti. Porque probablemente pudieras decir, bueno, pero ¿qué hago? Porque hay gente que me rechaza, porque yo les hablo la verdad de la palabra de Dios, porque ellos se quieren justificar como los fariseos o como los religiosos que quieren hacer juicio religioso respecto a la ley que ni siquiera ellos pueden cumplir. Entonces, pues ese ya no es tu problema. Primera de Timoteo 4, capítulo 1, versículo 2. Te invito a que me acompañes. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y entonces, tú y yo debemos de ser sensibles a la palabra de Dios, a lo que exactamente y claramente nos dice, porque no debemos de movernos de ahí, no debemos darle ninguna otra interpretación más que la que dice que es, porque el Señor no es complicado, ni esconde las cosas. Su palabra está hecha para que todos la entendamos, para que todos podamos recibir su mensaje claro y entonces poder ser precavidos y tener esa o prestar esa atención de, de reservarnos, de no escuchar doctrinas falsas, gente que te quiere engañar, que te quiere llevar con probablemente emocionalismos y sentimentalismos que es muy dado en estos tiempos de la gente que quiere, pudiera querer ganar seguidores a través de querer eh, consentir a la gente, también con conceptos que no van con la palabra de Dios, pero por querer ganar gente y tener seguidores, a veces les dan por su lado para que estén con ellos, pero la verdad es que la palabra de Dios es una, es muy clara, es muy sencilla
y nos va llevando de la mano para que la podamos entender. Así es que no debemos de dar lugar a doctrinas de demonios ni mentiras en donde la gente se mete en grandes problemas. Y si te fijas más adelante, aquí en el versículo 3, habla de cosas que no son correctas y que estarán haciendo las personas para engañar a la gente. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, en el versículo 4, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces tenemos que tener siempre una conciencia buena, no permitir engaños en nuestras vidas y seguir hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19 nos dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Tenemos que guardar la fe a través de la palabra de Dios, por el conocimiento de la palabra de Dios, para tener una buena conciencia. Porque recuerda que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Cuando tú y yo estamos llenos de la palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos están llenos de la palabra de Dios y nuestro corazón está firme en lo que la palabra de Dios dice, entonces no tenemos hacia dónde hacernos, no nos vamos a desviar y vamos a tener una buena conciencia porque vamos a poder permanecer por el conocimiento de su palabra, por la revelación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos enseña, porque el Espíritu Santo nos revela. Y entonces, este es un parámetro para caminar con una sana conciencia. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Romanos, capítulo 2, versículo 15. Mira, vamos a ir un poquito más atrás para entender el contexto. Desde el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No ser oidor, sino debemos ser hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia da testimonio. ¿Cómo? Pues la gente que no tiene la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, que no tiene una sana conciencia, y la gente que no tiene ley, o que como los fariseos y como los religiosos querían apegarse a la ley y sus mismas conciencias les acusan, ellos mismos se evidenciaban equivocándose de una manera, de esta manera, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y entonces había
una conciencia que les evidenciaba, y esto no trae nada bueno a la vida del creyente. No debemos de vivir atados a conceptos equivocados. No debemos de permitir en nuestras vidas que el mal, que las doctrinas equivocadas, que las falsas doctrinas nos arrastren fuera de la verdad de la palabra de Dios, fuera del concepto de la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque ahora tú y yo solamente podemos vivir como creyentes bajo la autoridad y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado y nos envió para que nosotros tomáramos esa autoridad, fuéramos responsables, cooperáramos y entonces poder vivir en nuestras vidas con una sana conciencia a través de mantener la palabra de poder, la palabra de Dios, las palabras de Cristo en nuestras vidas y caminar en una sana conciencia para tener una relación perfecta con Dios, para poder disfrutar y vivir en lo mejor de Dios y entonces que en nuestras vidas podamos entender con claridad y podamos vivir lo que nos habla Jeremías 29:11, que Dios es bueno y que Dios tiene un buen plan para nuestras vidas y que entonces Él nos asegura que sus planes que tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza, para darnos una vida buena, porque Él es bueno. Y entonces no permitamos que la conciencia nos traicione, que la conciencia nos lleve a tomar malas decisiones, que nos aleje de la bendición de Dios, que no nos permita caminar con libertad, caminar con esa bendición de vivir en la gracia que es en Cristo Jesús, en ese favor inmerecido, y entonces poder ser libres de todo aquello que nos lleva al temor, a la vergüenza, a la culpa, a la duda. ¿Por qué vas a dudar de lo que Cristo ya hizo? Solamente por no creerlo, por no meditar en la palabra de Dios, por no guardarla en tu corazón, por no mantenerla en tus pensamientos, por no maximizarla, y entonces no le estás dando el honor como lo hemos estudiado en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 21, en donde debemos de darle honor, reconocerle como nuestro Señor, en donde debemos de estimarle como lo más alto, como lo mejor. Y cuando tú y yo le estimamos como lo mejor, por su palabra, por la fe que ella mora en nosotros, por el fruto de su Espíritu Santo, entonces no vamos a estar batallando con el temor, con la vergüenza, ni con la culpa, ni con la duda de lo que eres. Y si tú te has equivocado y si has hecho las cosas mal, tienes que entender la obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienes que entender la obra redentora de Jesucristo, que Él ya perdonó todos nuestros pecados, que Él sanó todas nuestras enfermedades, que el castigo para darnos paz fue sobre Él en la cruz. Entonces, tenemos que estar conscientes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para poder tener un efecto profundo de una perfecta relación con Dios y así poder vivir en lo mejor de Dios. No le permitas a tu conciencia que te impida recibir lo mejor de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra poderosa y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Tu palabra dice que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que pasen buenas noches.
Adiós. El día de mañana, que Dios les bendiga. Hasta mañana. Bendiciones.